Hola a todos, mi nombre es Laura Gómez y una vez más le doy la bienvenida a mi canal ¿Cuál es la última letra? En esta oportunidad estaremos hablando acerca de los fenómenos de la cultura y la comunicación en la sociedad. El primer punto sería las principales corrientes teóricas sobre cultura y comunicación, comenzando con el evolucionismo, de la cual Edward B. Taylor fue el representante máximo, que afirma que toda cultura evoluciona de simple a compleja y que todas las sociedades pasan por tres grandes etapas. La primera, el salvajismo, que es un sistema poco desarrollado basado en la caza y la recolección. Luego la barbarie, por la invención de la agricultura y el uso de los metales. Y la civilización, sería la última, la cual se caracteriza por la aparición de la escritura. Taylor también decía que la cultura sigue un desarrollo lineal y progresivo. Siguiendo el paso del tiempo, al comenzar el siglo XX, entra en crisis el modelo de la teoría evolucionista, por lo que el antropólogo Franz Boas fue el precursor del particularismo y criticó abiertamente la idea de que la cultura humana se rige por leyes universales. Por oposición, sostiene entonces que las diferencias entre las distintas sociedades y culturas son el resultado de sus particulares condiciones históricas, geográficas y sociales. Después tenemos el difusionismo, que fue defendido por Elliott Smith y William J. Perry, quienes afirmaron que las sociedades más avanzadas transmiten al resto de las civilizaciones contiguas sus características culturales. Los difusionistas pensaban que los pueblos preferían copiar las características de otras sociedades más avanzadas antes que inventarlas. Por lo tanto, el origen de las diferencias y semejanzas culturales no surge de la espontaneidad de la mente humana para crear, sino de la tendencia de los grupos sociales a imitarse o copiarse. Siguiendo, tenemos el funcionalismo, que fue desarrollado por Bronislaw Malinowski, quien parte del supuesto de que la función de los elementos de una cultura siempre es satisfacer alguna necesidad básica o derivadas que deben ser también satisfechas, y la sociedad a partir de esto crea instituciones y formas de organización adecuadas para solucionar ambos tipos de necesidades, como la economía o la familia, y el cambio cultural se produce precisamente cuando una institución deja de cumplir su finalidad y se convierte en disfuncional. Después tenemos entonces el estructuralismo, que tomará como referencia la lingüística. Ferdinand de Saussure hace la distinción entre la lengua como el sistema de signos aptos para la interacción comunicativa dentro de una sociedad y el habla per se, que es la ejecución de los hablantes, que los hablantes hacen de la lengua. Según Saussure, la lengua es un sistema estable en el que todo se sostiene por oposición a las variadas manifestaciones individuales del habla. Además, la diversidad de las realizaciones particulares del habla no hace que la lengua se modifique y deje de ser un sistema constante. Súper interesante. Entonces, me gustaría también hablar y hacer mención al segundo punto, que sería la subcultura y la contracultura. Algo suena parecido, pero no lo es. La subcultura implica un sistema de normas y valores de cierta autonomía, aunque sin desligarse de la cultura global. Podemos hablar de la subcultura católica o gitana, de la juvenil, campesina, inclusive de la artística o musical, y ello no significa en absoluto anormalidad, agresividad o enfrentamiento a la sociedad, que sí son propios de la contracultura. Gordon, en The Concept of the Subculture and Its Application, en el 1947, definió el término como una subdivisión de la cultura nacional compuesta de una combinación de situaciones sociales, tales como de estatus de clase, trasfondo étnico, residencia regional, rural o urbana y afiliación religiosa, aunque formando en su combinación una unidad de funcionamiento dotada de un impacto integrado en los individuos participantes. Está en una línea delgada, pero hay una fuerte y bien definida diferencia entre ambas. Y por último, hablar sobre la socialización, que es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes. Es un proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y adaptarse a ella, y se desarrolla no solo en la infancia y la vejez, sino cuando también las personas cambian entre una cultura y otra, o de un estatus social a otro, incluso de ocupación. Se divide en dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez y se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de vida dentro del núcleo familiar y se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Y la secundaria es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de la sociedad.
el individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único, y la principal distinción entre socialización primaria y secundaria, por ejemplo, para Berger y Luckman, el individuo no nace miembro de una sociedad, sino que nace con una predisposición a la sociedad y luego llega a ser miembro de ella. En este contexto se sitúa una mencionada distinción en la que la primaria es por medio de la cual el individuo se convierte en miembro de la sociedad, y la secundaria se refiere a cualquier otro proceso posterior en el que el individuo ya socializado se induce a nuevos sectores dentro del objetivo de la sociedad. Espero que les haya gustado. Esto ha sido todo por el día de hoy, y que sigan animándose a hacer más investigaciones sobre lo que es la socialización y sobre lo que es los fenómenos de la cultura en la comunicación. Les invito a darle like a mi video el día de hoy, y si les gustó, pues déjenme en sus comentarios que los estaré leyendo. ¡Feliz día!